Después del sismo del 19 de septiembre del 2017, varios hogares se vieron muy afectados en la Ciudad de México, los cuales no recibieron la atención de manera inmediata. Es por esa razón que la administración de Claudia Sheinbaum implantó la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México. Para saber cuál es el avance de rehabilitación de estas viviendas y en qué consisten los apoyos, esta noche me acompaña Yabneli Maldonado, titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. Quédese con nosotras esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Yabneli, qué gusto recibirte en Frente a Frente y que podamos hablar de un tema que yo te lo voy a decir con toda la verdad. Yo me acuerdo de los dos sismos verdaderamente con horror. El primero lo viví justamente en la zona rosa, ahí estaba yo viviendo, y fue una situación de una angustia verdaderamente indescriptible, porque recuerdo muy bien que cuando empezó este terremoto, me asomé a la ventana y ante mis ojos se colapsó un edificio que estaba frente a nosotros. Es algo que nos dejó profundamente marcados y luego viene el de 2017, que casualmente pues coincide la fecha. Yo no me encontraba en la Ciudad de México cuando esto sucedió, llegué al día siguiente y llegué directamente a ver ahí en Álvaro Obregón ese edificio que se colapsó, ver a todos los que estaban ahí tratando de sacar a todos los cadáveres. Qué sensación de angustia, qué sensación de impotencia, de verdad. Tuve la oportunidad también de estar en este multifamiliar tremendo que se colapsó como carta de naipes, ¿no? Cosas que yo viví y que no se lo deseo a mi peor enemigo, porque es una sensación de impotencia que te desgarra el alma y que dices, ¿qué hago? La gente en la calle, la gente sin tener pues realmente un refugio a donde acudir, porque ya no había donde acudir. Y créeme que lo más que yo pensaba en ese momento era cómo ayudar. ¿Qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México de ahora en adelante para poder reparar tanto dolor y tanta tragedia que se ha vivido a través de estos dos terremotos en la Ciudad de México? Gracias por estar conmigo. Gracias, Lolita, por la invitación y sobre todo por voltear la mirada a este programa que es muy noble, que es muy sensible y que justo tiene por objeto restituir el derecho a la vivienda de muchas familias. Cuéntame, ¿qué se está haciendo precisamente en este momento para ayudar a todas estas personas que perdieron todo? Porque imagínate, 2017 a 2022, ¿ve cuántos años han pasado ya? Lo primero que quiero recordar es justo cómo se encuentra la reconstrucción. No había un censo completo y es por eso que la doctora Claudia en su recorrido después de ganar las elecciones, porque justamente fue algo que se fue encontrando en campaña, fue a las zonas más dañadas, no solamente aquellos que habían salido en los medios, como era Xochimilco, San Gregorio, Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa, por ejemplo, que fue una de las alcaldías invisibilizadas, y por supuesto la alcaldía Tláhuac. Este recorrido permitió hacer una valoración de lo necesario que era hacer de nueva cuenta el censo, porque el gobierno anterior solamente había reflejado 7,000 inmuebles dañados. Y en la percepción que ya tuvo en su campaña y después en este recorrido, ya en la época de transición, pues nos hablaba de mucho más. Hoy día tenemos casi 23,000 viviendas dañadas y eso lo pudimos constatar a la hora de elaborar el censo, pero también en realizar una serie de asambleas en territorio donde fuimos teniendo este contacto personalizado con las familias. El mecanismo que se había ideado antes era una plataforma, la gente se inscribía y este era el mecanismo de atención. Nosotros
abrimos las puertas del gobierno para escuchar las necesidades de las familias y eso fue muy, muy importante. Y ahí empezó justamente esta directriz de lo que hoy tenemos como programa para la reconstrucción, que diría yo es excepcional. No hay ningún otro estado que tenga estos beneficios, no hay otro país que haya reconstruido de esta manera como se está reconstruyendo hoy día en la Ciudad de México. Y ahí pasó justamente la visión que se tuvo de implementar las primeras acciones para atender a las familias damnificadas por el gobierno anterior y nosotros. Flexibilizamos la parte de la propiedad porque antes solamente los propietarios tenían acceso a los beneficios y ahora no, dimos espacio a que los poseedores legítimos también pudieran tener los beneficios. Hoy, como seguramente sabes, en México hay un bajo porcentaje de acreditación de propiedad, sobre todo en casas. Las familias que viven en edificios tienen mayor acreditación de propiedad, pero ese era el primer problema. Si solamente se atendían a los propietarios, pues íbamos a dejar a muchísimas personas fuera. Por supuesto, porque hay mucha gente que no cuenta con digamos, con justo lo que dices, con el título de propiedad, de los inmuebles, o que los heredaron y todavía no lo tienen regularizados, o qué sé yo, o muchas personas que incluso han llegado a meterse a una propiedad que no les corresponde, pero que tienen mucho tiempo viviendo ahí. Es correcto. De hecho, justo esto nos permitió abrir el programa y atender a los más posibles. También una de las cosas que incluimos como derecho en el programa es el apoyo a renta. Antes se había otorgado a unos 2 meses, a otros 3 meses, a otros 6 meses. No había una uniformidad, no estaba garantizado el derecho en la ley. En la reforma que se generó, uno de los derechos de las familias es el acceso al apoyo a renta para todas las familias desplazadas hasta que les entreguemos las llaves de su casa. Y eso es importantísimo porque quien está fuera y estamos en proceso, hoy día está recibiendo estos 4,000 pesos mensuales hasta que le regresemos ya sea su departamento rehabilitado o reconstruido o su casa rehabilitada o reconstruida. En ese caso, a estas familias que no tienen trabajo, que no tienen acceso, digamos, a una situación de tipo económica, a esas personas les van a cobrar. Qué bueno que mencionas este tema porque fue otra de las diferencias entre la visión del gobierno anterior y la visión del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum. Justamente el gobierno anterior colocaba como mecanismo para reconstruir que las familias se endeudaran, que tuvieran un crédito puente para poder generar recursos para para la reconstrucción de un edificio. Eso se eliminó. Y uno de los principios del programa de la reconstrucción actualmente es no hacer a las familias damnificadas deudores de la banca. Y todas las familias que accedieron al crédito emergente otorgado por el Instituto de Vivienda, se condonó su crédito, evidentemente mediante la solicitud y la acreditación de calidad de persona damnificada. Entonces, todo el crédito de vivienda fue condonado para quien así lo solicitó y además quitamos esto que las familias se tuvieran que endeudar para reconstruir. Hoy las y los capitalinos estamos ayudando con el pago de nuestros impuestos a las familias damnificadas a recuperar su vivienda, a recuperar su patrimonio, el patrimonio por el que han luchado toda su vida. Y eso es parte fundamental de este programa social porque el presupuesto público está colocado a este programa, como lo comenté al principio, muy noble, muy sensible y que tiene como objeto garantizar la recuperación del patrimonio. Qué bueno que mencionas esto. ¿Qué se debe de hacer en estos casos? ¿Cómo se debe de buscar este apoyo? Porque pues sí, ciertamente pues es un préstamo que te cuesta y en estos momentos en que es difícil tener trabajo, en que es difícil tener pues los ingresos que se tenían antes, Reina, las cosas hay que decirlas con toda claridad, pues sí es algo que finalmente te pesa, pues. Sí, comentar que tratamos de darle la máxima difusión al programa, pero es posible que algunas personas no se hayan enterado. De hecho, Yo no me enteré, ¿eh? habilitamos una línea en Locatel y capacitamos a nuestros compañeros de Locatel para quien quisiera llamar y tener una duda, cualquiera que sea, apoyo a renta, condonaciones, cancelación de créditos, en fin, que los derivaran a la Comisión para la Reconstrucción. Hoy día nos pueden encontrar aquí en el Zócalo. Hay módulos en las distintas alcaldías.
ponen en Google la palabra reconstrucción y lo primero que da es nuestro portal y ahí está toda la información y les pedimos que se acerquen. Estamos